Xornada. Bueno, unha das cousas, dicir que temos agora un ratiño, un tempo compartido con Rui Torriña, do Centro Cultural Vilaflor de Guimarães, que ten este programa que moitas coñecedes, antes Afonso mencionou, entre outros programas, o programa do Guidáns, do Festival Guidáns. Imos continuar así con esta lingua ibérica, español, galaico, portugués. Cando fixemos o programa das xornadas, que levamos moito tempo construindo tamén por causa destes aprazamentos da pandemia, non? Para Caterina e para min era importante facer un vínculo con Portugal nestes momentos. Parecíanos tamén un pouco unha destas obviedades ou necesidades, como a que estamos comentando anteriormente, non? En relación a estar co presente e pensar tamén que estamos moi próximos xeográficamente, non? Probablemente tamén culturalmente, non? Inda que non é tan frecuente como parece que podería ser o intercambio entre Galicia, probablemente tamén entre España, pero bueno, agora estamos falando non do caso particular de Galicia e Portugal. Estivemos 3 días previos ás xornadas disfrutando dun obradoiro con Xoa Fiadeiro, foi outra dos vínculos que quisemos crear. Había algún outro que foi caíndo polo camiño porque non foi fácil, e os dous saben que non foi fácil. Grazas tamén pola paciencia, porque, bueno, estamos con estas cuestións dos pasos fronteirizos, etcétera, pero, bueno, queríamos comezar e abrir a oportunidade. Así que temos un ratiño agora con Rui para falarnos do proxecto que levades a cabo dende a oficina, o Centro Cultural Vilaflor, como se relaciona cunha cidade como Guimarães, non? Que ten como esa defensa, polo menos dende aquí lemos, non? Que ten unha aposta tan importante pola cultura, non? E porque sexa parte da identidade da cidade, é sen dúbida a cultura e as artes performativas ocupan un lugar moi importante aí. E tamén sobre a evolución do Festival Guidáns, que nos contes un pouquiño, como se estrutura, sempre traballades alrededor de temáticas e de lemas, non? Que pasan cada ano nese festival, que falan do presente. Antes falábamos tanto desta insistencia, non? De levar as artes a que a sociedade entenda pois como a súa procedencia, non? Nos debates e nos temas centrais que nos están atravesando nestes momentos, non? E sen máis, se te parece, Rui, voume quedar aquí, pero calada, ti nos contas en portugués aquí, non há problema niñún, e logo, se temos un ratiño, facemos tamén algo de debate. Se queres tamén tomar asento ou de pé, como te sintas. Gracias. Yo no hablo muy bien español, entonces, si están de acuerdo, voy a hablar portugués, pero pausadamente. Voy a intentar no tomar mucho tiempo, porque la tarde ya va longa. Entonces, quiero primero felicitar la organización por esta conferencia, por estas jornadas, porque son también un acto de resistencia, un acto político y de importancia por la cultura en nuestras vidas. Entonces, no fue fácil, pero estamos aquí y conseguimos. Entonces, es simbólico de cómo ultrapasar los obstáculos que estamos ahora mismo enfrentando. Y también decir que estoy de acuerdo. Nos últimos anos intentamos muito que Portugal e Espanha se encontrem para colaborar. Não é só para trocar, pero para colaborar. Eu estive em Madrid, também em Barcelona, tentando fazer um triângulo para colaborar, pero faz mais sentido, talvez, começar por la Galícia, pero já lá vou. Guimarães é uma cidade de norte de Portugal, tem cerca de 150.000 habitantes, é muito cerca de Porto, de Braga, cerca de aqui de Coruña 300 kilómetros, mais coisa, menos coisa. A cidade investiu muitíssimo em la cultura em los últimos 30 anos, o município investiu muitíssimo em la cultura como um elemento que caracteriza a cidade. O município construiu o Centro Cultural em 2005, o Centro Cultural Vilaflor, que tem um jardim adjacente, porque este foi um passo decisivo de uma estratégia que vinha já longamente
de uma intensa programação cultural. O primeiro passo da estratégia foi criar hábitos de consumo cultural por lo município, os espaços públicos e alguns pequenos equipamentos, como o auditório da universidade. Pero mais tarde, com a ambição de fazer algo melhor e maior, o município decidiu criar um equipamento com melhores condições para as artes performativas. Então, 2005 foi o ano de inaugurar o Centro Cultural Vila Flor. E a cidade, a base cultural da cidade é assente em lo tecido associativo. Então, alguns de los eventos tiveram a possibilidade de serem profissionalizados, de passar para um outro nível de produção. E isto impulsionou muitíssimo a cidade e o espírito crítico. Mais tarde, este foi o processo que levou ao pico da notoriedade da cidade em 2012, convirtiendo-se em la capital europeia da cultura. Foi a terceira cidade portuguesa a ser premiada enquanto capital europeia da cultura. Este foi um momento muitíssimo importante porque demonstrou e fez sentir a toda a população, a região e também o país a importância da cultura. Eu costumo dizer que é como quando vemos uma onda levantando, que é muito larga, e vamos com a onda e quando quebra num ponto mais alto do que quando começou. Portanto, há um ganho com isto. E depois, claro, tens lá a ressaca, pero o que ficou foi muito forte, porque se ha construído também um museu de arte contemporânea, um centro de residências e um centro interpretativo. Claro que o aparecimento dos equipamentos foi um grande desafio em termos de projeto. Pero a cidade se convirtió num projeto cultural total, com as artes visuais e com as artes performativas, dialogando. Sendo que as artes visuais são ainda um extraterrestre, um novo projeto em la cidade e, portanto, se está desenvolvendo, está tentando encontrar seu espaço. O que hacemos em Guimarães é que temos a cada 2 meses um festival. Temos o Guidance, que acontece em fevereiro, o Westway Lab, que é um festival de música, pero tem residências artísticas, é sobre o processo também e sobre a internacionalização. Em junho temos o Festival de Teatro e em novembro o mais antigo festival, que é o Guimarães Jazz, que vai a ser 30 anos, que é mais reputado. Pero vos queria falar de la dança hoje aqui, porque o festival começou a antecâmara da Capital Europeia da Cultura em 2011. Nós temos a programação regular todo o ano, das várias disciplinas, de teatro, de música, de performance, de dança, claro, de novo circo. Pero a dança começou a reclamar um espaço mais forte e em 2011 se ha criado o festival. Tivemos um importante financiamento da capital em 2011, 2012 e depois enfrentamos um grande desafio, porque podemos aqui falar de uma forma romântica de todas as coisas, pero há sempre uma luta permanente para que esse lado romântico se pueda contar, se pueda falar dele, se pueda disfrutar. E tivemos um desafio muito grande por la ressaca, não sei se esta é a palavra correta, de la capital, porque depois de um ano muito intenso, foi um ano muito importante para Portugal, porque estávamos sobre a intervenção da Troika, não havia dinheiro nenhum para a criação, e a capital teve esta
esta fuerza de segurar una gran parte del tecido artístico portugués. Fue muy importante para el país termos conseguido ter todo este investimento. Entonces, vos decía que después de un año muy intenso, en 2013 ninguém quería oír hablar de Guimarães. Ya basta, ya queremos otras cosas. Entonces, enfrentas un proceso de un nuevo punto de partida. ¿Qué hacemos con los equipamientos? ¿Cómo vamos a gerir todo esto? ¿Qué sentido se da? Entonces, aquí hay una especie de cambio de paradigma, que es un investimento que ha sido hecho en la programación y que gradualmente fue siendo direccionado para la creación. Entonces, lo gran objetivo es que Guimarães se convierta en una ciudad de creación. Entonces, hacemos 10 a 15 coproducciones por año. Tenemos cerca de 20 a 25 residencias artísticas y hacemos lo festival. Lo festival encontró su punto más bajo en 2014, después de un gran arranque, y tuvimos que repensar todo. Y eso fue también cuando me torné responsable único del festival. Tuvimos que repensar. Entonces, vos quería hablar un poquito de esto porque fue un proceso muy importante para mí de pensar un territorio, de intentar integrar los procesos de creación y también la relación con lo exterior, con lo país y con la parte internacional. Y una de las cosas que sentí es que si tienes un budget, un orçamento, puedes contratar los espectáculos y hacer un cartaz, pero lo que quería era algo más y tenía que ver con una vibración, tenía que ver con una idea de comunidad a todos los niveles. Entonces, lo festival tiene varias camadas interligadas de cosas que fomos procurando desarrollar que no fomos encontrando. La idea es que lo festival sea un gran atlas de la danza, donde podemos ter la memoria de esa historia de la danza, de grandes coreógrafos, pero también la experimentación y la categorización. Hablábamos aquí de las etiquetas. Dentro de lo festival hay todas estas posibilidades, pero estas posibilidades dialogan con temáticas que vamos lanzando en cada año. Por ejemplo, uno de los años fue qué relación establece la danza con las otras disciplinas, con el teatro, con la música. Entonces vamos montando un ecosistema nas conversas que hacemos con los artistas 2 años antes, para construir un conjunto de posibilidades que parten de una temática, pero que después estilhazan en muchas otras construcciones posibles. También el festival tiene un jornal, un periódico, ¿no? Sí, porque sentimos que no había en la prensa espacio crítico para el festival. Entonces, podíamos describir las piezas como de acuerdo con los textos de los creadores, pero fuimos un poquito más largo y invitamos una jornalista portuguesa especializada en danza para escribir el jornal de lo festival. Lo que hace es entrevista a todos los coreógrafos y después tiene un gran fólogo que escribe un gran texto sobre el festival. Es una visión crítica, no es un texto descriptivo de los espectáculos, porque sentíamos que faltaba esa dimensión e intentamos incorporar eso en el festival. La otra dimensión es los debates que abordan varias posibilidades de discusión, donde el punto central es el cuerpo. El festival se fue
gradualmente convirtiendo en un momento de celebración de las materias del cuerpo. Dentro del festival, todos los años, hacemos cosas diferentes, desde exposiciones de diseños de coreógrafos, a visitas a las escuelas, y también antes del festival, Guimarães começa a ser habitado por um conjunto de artistas que estão em residência terminando suas peças para estrear no festival. Então, é toda uma vibração que fomos criando e abrindo momentos onde o público não especializado também pudesse estar muito próximo, muito cerca dos artistas, como conversas, como momentos em que não há uma separação, não há uma hierarquia, não há nadie que pueda impedir as pessoas de entenderem pouquinho mais de uma forma muito espontânea lo que a dança transmite. E temos também uma parte importante, fundamental, de que fazemos, que é a formação. Hacemos workshops em las escolas de dança, pero también hacemos masterclasses con más direccionados a los profesionales y también los estudiantes más aplicados. Entonces, lo que quisimos fue crear una especie de cosmos, pero no un cosmos elitista, cerrado, catalogado. Entonces, todos los años es un punto de partida, es un desafío, es un cuestionamiento de cómo lo que vamos a hacer a seguir. Y lo que vos quería hablar es que 2014 fue un año muy crítico y cuando empezamos a reconfigurar el festival, gradualmente fomos conquistando cada vez más un público regular, exigente, envolvido y entusiasta. El festival se convirtió en un momento muy importante para los artistas, un momento de celebración, de festa, y un momento en que intentamos dar todas las condiciones para que puedan hacer su trabajo con los recursos posibles. Uma semana de palco, coisas muito difíceis hoje em dia, porque o Vila Flor não está exclusivamente aberto apenas à programação. Nós temos que fazer todos os anos um contrato-programa com o município. Isto é um pouquinho insano, mas é como funciona. Todos os anos temos que fazer um grande contrato-programa com todas estas dimensões que vos he falado, de artes visuais, de residências, de todo, dos festivales todos, para ser aprovado pelo município, para depois ser aprovado pelo Tribunal de Contas do governo. Portanto, é um processo muito complexo em permanência. Pero voltando à dança, nós temos, para além do festival, também uma programação regular durante o ano, porque não faz nenhum sentido que haja um investimento muito concentrado e depois não pueda seguir alimentando esse entusiasmo em lo público e los artistas. E o festival foi caminhando com um grau de risco muito largo e nós utilizamos o centro cultural, pero também o museu que tem uma black box. No museu, colocamos as peças mais plásticas, mais desafiantes. E gradualmente o público entendeu que a dança é uma coisa muito, muito larga. Não é só o movimento, não é a parte convencional. E podemos assistir a diferentes tribos, se podemos chamar assim, de público, uns que estão mais ligados à coreografia convencional e outros às tendências mais disruptivas. Pero en esto todo, os públicos se cruzam, os artistas se cruzam e se respeitam e se observam.
E isto para mim é o mais importante. Não é acertar em como dizer, pero é como nos cruzamos, como todos os espaços que habitamos nos podem inspirar, como fazer mais com todo o que nos rodeia. ¿Qué más puedo decir? Bueno, que es muy difícil después de esto dar respuesta a tanta procura. Yo vi muchas cosas interesantes aquí, aprendí muchísimo hoy, de mañana y ahora mismo. Este sector es un sector muy complexo, muy inteligente, muy exigente. Entonces, lo pienso que lo que es fundamental es que yo estoy aquí hablando de mi proyecto, pero esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es de qué forma este proyecto nos puede ligar para llegar a un nuevo lugar. Entonces, pienso que lo paso que tenemos que dar es cómo nos disponibilizamos para que la danza se torne de facto un sector multifacetado, pero colaborativo. ¿Cómo es que todas estas posibilidades se pueden articular y generar algo más fuerte, más interesante, más afirmativo? Estoy aquí hablando de varias cosas que vos pueden parecer muy interesantes, pero quiero deciros que nós tenemos la misma lucha con el poder político, con la procura de subvenciones y con la tentativa de nunca entorpecer mentalmente. Mesmo cuando o festival atingiu os 10 anos e que foi uma grande celebração e que o festival já não é um festival de Guimarães, é um festival de las personas, de los artistas, e isto é o melhor que pode acontecer, pero estamos sempre em um ponto de partida, sempre, porque as coisas estão sempre cambiando e nada é garantido. Então, vos queria dizer que tivemos uma conversa muito interessante ao comer, e dos grandes desafios é a desmaterialização do corpo. A digital é uma grande discussão que vamos mantendo, pero a força de inscrever o corpo no espaço não pode ser apagada. Então, o que temos que fazer é manter essa força de debater e depois encontrar uma forma de ideias comuns poderem subir o nível de representatividade de la dança. Penso que não vou alongar muito mais, porque devem estar todos muito cansados. Se têm alguma pergunta, alguma dúvida, puedo responder. Só dizer mais uma outra coisa, que é recentemente nos tornamos parte de Aerowaves, que é uma plataforma europeia de dança emergente, porque nos interessa os novos protagonistas, as novas formas de criar, as novas formas de fazer dança. Então, isto era o que poderia dizer neste momento. Temos vídeo de los 10 anos do festival, que foi foco que fizemos com uma perspectiva feminista da criação. Só coreógrafas e coreógrafo que colocou a mulher no centro em sua coreografia. Porque me pareceu que não seria completo se não tivéssemos homem falando da parte feminista. Então, não temos som.
¿Podemos tener sonido por ahí, compañeros de la cabina, que no nos... Só para decir que infelizmente la 11ª edición no puede ser realizada. Este fue el último momento de celebración de las artes vivas antes de la primera vaga de la pandemia. Entonces, optamos por no hacer el festival online. Vamos ahora mismo, en final de abril, inicio de mayo, hacer un concentrado de las nuevas piezas. Quería también decir que el festival tiene espectáculos para la gente más joven. Estamos incorporando también nuevas obras con artistas con deficiencia. Entonces, el festival quiere abrazar todas las posibilidades. Obrigada, Rui. Se apetecía, non? Ver algo de materia sensible aquí. Agradecín moito agora traer así un vídeo con esa forza do corpo en movimento. Eu teño varios comentarios, pero non sei se alguén quere traer algo. Empezo eu. Vale. Arranco. Pareceme moi interesante e parecíanos traer o exemplo de Guimaraes tamén pola dimensión da cidade, non? Antes falábamos desa cuestión das provincias, non? E aquí sempre en España estamos pensando en como en Madrid e Barcelona, esa cuestión da centralidade e a periferia. E ao final é moi interesante como unha cidade, independentemente da dimensión, non? Creo que comentabas 150.000 habitantes aproximadamente. Lo concello, todo. 50.000 en la malla urbana. Claro. Claro, estamos en un formato bastante similar ao que poden ter as cidades galegas, non?
como en algún momento pois decide apostar pola cultura, aproveitando un momento, como desti, de investimento forte, non? E de entender que iso ten que ser de alguna maneira reciclado, é dicir, aproveitado para non, probablemente non pode estar aquí todo o tempo, pero sí aproveitar ese escalón, non? Aquí Santiago de Compostela tivo a cidade, tamén tivo a Capitalidade Europea da Cultura, por exemplo, non? Bueno, pareceme interesante tamén telo en conta agora que estamos neste momento así de mudanza tan grande en relación incluso aos xa moi coñecidos fondos de reactivación europea, non? Os fondos de reactivación europea, que dicir, todos os fondos de Next que hai que darlle a importancia esencial á cultura, non? A todos estes fondos que van chegar, e eu, polo menos, o que me quedo é como tamén dende este sector, dende a comunidade artística, sei que se está facendo, non? Pero como seguir facendo para facer forza no convencimento de que a cultura ten que ser unha aposta esencial neste momento no que vai existir un investimento dirixido a unha certa, non sei, recuperación, novo tempo, non quero dicir normalidade porque non me gusta, pero é importante, non? Porque sabemos que como que está chegando, que van a chegar, que hai orzamentos, pero non se sabe moi ben que vai pasar con eles, non? E claro, me pregunto un pouco que axentes, pregúntoche, non, Rui? Que axentes, que responsables, que figuras en Guimarães, de que maneira se chegou un pouco a ese consenso de aposta por un modelo de cidade onde a cultura tiña un lugar tan determinante, non? Sí, como he hablado antes, fue un investimento de 30 años. Esto porque fue posibilitado porque el poder político o partido no ha cambiado. El Partido Socialista está en poder a 32 años o 36 años. Entonces, tuvimos una concejal, se dice así, ¿no? Vereadora. Consellera de Cultura, que una señora muy fuerte que gostava muchísimo de utopías y empujó toda la gente en este sentido. Era una mujer que tenía una fuerza increíble. Y después, claro, esto solo es posible si estás rodeada de un conjunto de personas que piensa a frente, que proyecta, porque sería fácil para Guimarães vivir de sus monumentos. Es la ciudad donde el primer rey de Portugal ha nacido, desde el castelo, el Paço Ducal. Entonces, el UNESCO, sería muy fácil ser una ciudad postal. Pero encima de la parte material, se decidió construir lo inmaterial como marca fundamental del tiempo actual. Y después, cuando cambió como dice, lo presidente del municipio, pero soy lo mismo partido, lo nuevo presidente entendió que era fundamental defender todo lo investimento, toda la reputación cultural de la ciudad. Y fue muy difícil porque en 2014, más cosa menos cosa, nos tuvimos un gobierno de derecha que implementó una ley que decía, una ley que era 50-2012, decía que para recibir una subvención tenías que tener una receita de 50%. Esto significa que si vas a tener 1 millón, tienes que hacer 500.000 de receita de venta. Estuvimos durante 1 año y medio a intentar sobrevivir sobre esto y tuvimos un milagre cuando cambió el gobierno para el Partido Socialista. En el primer orçamento de Estado fez aprobar abolir lo ratio y nos salvó. Porque
Esta ley era para matar las fundaciones, pero levó todo à frente. Entonces, nós passamos por muitos desafios, alguns deles muitíssimo existenciais mesmo. Então, eu penso que há a consciência de que hoje é imprescindível, mais que nunca, de defender a cultura. É tempo diferente, os desafios são outros, pero vamos a ter novo teatro a abrir para os cursos de artes, para o Conservatório de Música, há toda uma nova área geográfica a nascer que chamamos de bairro C, de bairro de criatividade. Então, a cidade está sempre marchando, sempre pensando à frente, pero não é fácil porque é todo um diálogo permanente de traducción de la importancia de la cultura para el poder político. Es una bandera que pronto el municipio lo sustenta y es muy, muy importante. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidar de esto muy bien, es impulsionar esto, porque es un investimento de más de 30 años que no se puede perder. 30, wow. Alguna cuestión, comentario? Se non, continúe un poquinho. Nada por aí? Afonso. Sí. Para a xente que nos sigue, Afonso Becerra, non, comentaba que daba unha envexa sana, non, como escoitar falar de Guimaraes, porque dá a sensación eso de que hai unhas decisións políticas, non, e unhas persoas encargándose da política pública, neste caso da cultura, pois basicamente cultas, non? É dicir, coa sensibilidade como para facer diso unha aposta, non? Unha aposta firme. Eu queria comentar também que los últimos años yo estuve pensando por qué es que Portugal y España no colaboran más. Por 2 años consecutivos yo fui a Matadero, cuando estaba Mateo en Matadero, y fizemos un meeting por 2 años consecutivos. Estábamos hablando de ligar, comenzar por ligar 3 pontos, Guimarães, Madrid y Barcelona, pero para después expandir. Comenzar por encontrar un proceso de colaboración, de investimento en artistas españoles y portugueses. Y hablé también con Cris de Salmón, porque Guidens fica más o menos en las mismas datas. Entonces, hablamos de pensar en un plano juntos para investir en artistas que pudiesen hacer las presentaciones en los 2 festivales. Pero después, como hablaron aquí, cambiaron las políticas en Madrid. Yo soy muy conocedor de lo que ha pasado con Mateo. Fue una lucha muy difícil. Y después, cuando ha superado esto, todo ruido, ¿no? Esto es el problema. Estamos sempre voltando ao ponto zero. Entonces, las alianzas son muy importantes, porque si conseguimos demostrar la capacidad de colaborar, entonces esto no se puede destruir. Es una fuerza que va ganando espacio y representación o representatividad. Entonces, para mí, vivir aquí es un privilegio, pero
es aprender mucho sobre qué pasa en Galicia, porque nós tenemos mucha gente que va al festival enquanto público, pero não faz nenhum sentido que não possamos conversar e perceber como podemos criar um contágio bueno em los processos, enfim, todo. Então, acho que este é o momento para enumerar as fragilidades e trabalhar sobre isso, nos empoderarmos, porque a mim não me dá nenhum gosto que Guimarães seja um exemplo isolado de todo o resto. Não faz nenhum sentido. Porque isto significa que quando estás ficando mais isolado, vai chegar um momento em que quando cambia o poder político, lo vão a dizer, não pode ser tão diferente, porque todos os outros estão fazendo isto. Então, os outros são o padrão. Então, vamos entrar no padrão. Então, temos que ser subversivos, que é fazer aquilo que realmente acreditamos, pero com bastante inteligência e emoção. Porque se vamos a intelectualizar demasiado, então é difícil traduzir o que quero dizer é que a filosofia, a parte conceptual está toda lá no subtexto. Esto es trabajado, pero después hay una energía, una vibración, una emoción que tiene que irradiar, tiene que estar presente. Porque después de esa emoción, crear una primera seducción con lo público, entonces después, gradualmente, el proceso intelectual se desarrolla. Pero lo que quería decir es que es muy importante intentarmos encontrar puntos de contacto y de colaboración en la que podamos colocar pequeños objetivos tangibles para conseguir atingir, para después subir la fasquia. Pero acho que esto es un momento decisivo para esto, para relanzar la relación entre los dos países. Sí, absolutamente. Afonso. Mas podemos empezar con los artistas, con las residencias, con algún tipo de colaboración que sea pragmática, lo diría. Es que una colaboración de residencias y a páginas tantas una presentación o que sea, pero si empiezas con esta colaboración, vais a intrigar a las personas que están fuera de esta colaboración y que tienen responsabilidad para hacerlo. Entonces, no es decir que de repente todo cambia en un día, pero tienes que empezar a dar un señal. Alguien decía, pienso que Javi, y muy bien, que yo concordo, nos tenemos que cambiar el léxico. Lo léxico y lo discurso de la idea o la percepción que las personas tienen de la danza. Nos tenemos que empoderar la danza junto de las personas. No es
no enfrentar las dificultades, los problemas, no es eso, pero nos tenemos que traducir esta fuerza para ellos, si nosotros tenemos este discurso más fragmentado, es muy difícil que vas a seducir a alguien para te ayudar. Entonces, así que es un primer proceso interno entre nos de empoderamiento, de objetivos de colaboración, empoderarnos unos con los otros para nos sentirmos capaces de dar el paso siguiente. Después, claro, las políticas. Claro, aquí o comentario previo de Afonso Becerra para a xente que nos sigue, era que por iso se falaba antes da importancia dunha casa para a danza para ter entendo, non, Afonso, unha interlocución, é dicir que o feito de que en Galiza non exista, pois, esas... pero eu diría tamén figuras tradicionais da interlocución, porque a interlocución tamén hai que darlle unha volta a interlocución, non? E poñer tamén o foco que tamén o comentou Rui, non? Nas artistas, que a día de hoxe é perfectamente visible porque as redes están aí, é dicir, somos... É tamén unha cuestión de cambiar o radar, non? E o radar de relacións, por onde empeza, mudar un pouquiño a xerarquía dese radar de relacións, non? E cousas tan simples como eso, como un intercambio de residencias, agora que mencionabas, por exemplo, Aeroways, non? Que é un polo do emerxente, pero eu sinto, por exemplo, entre España e Portugal, que falta moito incluso xa non de coñecemento de cousas emerxentes, senón da danza xa, é dicir, das medias carreiras, é que eso todavía está por pasar, non? Por intercambiarse nos países, e é moi interesante iso, porque estamos falando de coreógrafos, coreógrafas portuguesas ou españolas ou galegas que xa teñen unha madurez, non? E que tampouco non hai moito trasvase aí tampouco, é dicir, en Europa dase un pouco ese paradoxo, non? Bueno, en todas as partes, non? Da emerxencia e das figuras consolidadas, non? Hai un terreo intermedio que é moi complexo, non circula, é unha cousa curiosa, non? E ás veces, pois, as relacións poden empezar como por cousas, un relato como este ou como calquera outro, digo, por aportar algún. Había dos mans levantadas, Javi Cuevas e alguén por aí atrás. Víctor, non? Sí, Víctor, es Víctor, verdad? Vale, vou super resumir a pregunta de Víctor López Carvajales, que comentabas tamén a túa experiencia en Zaragoza, non? Onde estiveches traballando 3 anos, creo. 3. Era que relación, bueno, ti traballabas anteriormente en Galicia ata 2007, había unha certa relación con Portugal, non? E preguntas que relación existe, se existe, non? Por parte de Guimarães cara Galicia, e se hai algunha institución en Galicia, non? Que estea chamando a porta, non? Que estea lanzando algunha mensaxe. Era esa a pregunta sintética. En este momento, la relación que existe es de lo público de la Galicia con la programación que tenemos, más en danza.
lo que queremos desarrollar es una colaboración a un nivel artístico, pero y venir aquí es también, como he dicho, una oportunidad para conocer algo que no conozco y que tengo que conocer, que es mi voluntad de conocer, para después intentar colectivamente conseguirmos hacer algo a partir de aquí. La mi experiencia es que lo trabajo con las instituciones es muy lento, pero lo primero trabajo que tenemos que hacer entre nosotros a nivel artístico, a nivel de acompañamiento de lo que va aconteciendo. Cuando nos fuimos para lo Airwaves, que es una plataforma europea de talentos emergentes, lo que veo es que los artistas portugueses tienen mucho menos recursos de que los otros artistas del centro de Europa, pero no es por eso que no son seleccionados. Entonces, la primera etapa es lo talento, es sentir lo propósito, la fuerza de expresión que los artistas carregam. Então, o que devemos fazer a partir daqui é que estamos muito cerca uns dos outros geograficamente, temos interesses comuns e isto é uma obrigação de nós de encontrarmos processo colaborativo de construir uma nova realidade. E depois disso, talvez hablar com o Instituto Camões, com a Ação Cultural Espanhola, pero solo depois de algo concreto entre nós, que não existe ao momento. ¿Querías comentar algo, Javi, a última intervención, porque xa estamos apurando tempo? Es muy interesante porque si pensamos la palabra centro,
no es muy interesante cuando hablas de una acción disruptiva que normalmente viene de la margen. Y una de las cosas que me preocupa es eso que hablas de lo poder hegemónico de una institución con aquel peso. Y una de las cosas que hablo muchas veces es de la responsabilidad de después de las cosas ganarem una forma, lo dejas que sigan su vida. Menos en la danza porque es una lenguaje que necesita de muchos recursos, pero la música, por ejemplo, tenemos un surto de bandas porque tuvimos una programación muy intensa durante varios años y la programación tiene consigo una posible inspiración para la comunidad artística y también la idea de que un ciudadano de Guimarães, se não tem capacidade de ir a Nova York, ou pode ter a sorte de sentir em sua cidade algo que pode vir de Nova York ou de las Canarias ou outro sítio. Então, a ideia de trazer o mundo a la ciudad é muito importante, pero quando estamos falando de futuro, isso que hablas de las linguagens mais disruptivas, elas muitas vezes lo vamos encontrar em espaços mais pequenos, mais interessantes, mais descomprometidos. Esto me leva a dizer que uma das discussões internas que tenho e preocupações é a sobrevivência do circuito independente em la ciudad. Então, é muito importante que uma estrutura hegemónica como a oficina não esmague as coisas mais pequeñas e mais disruptivas, do mesmo modo que deve incorporar essas alianças para lançar novos sopros entre lo que está establecido. Por isso, para mim, me interessa muchísimo la cuestión con Madrid y Barcelona. No es una cuestión geográfica, era una cuestión de afinidad, porque yo ya conocía a Mateo. Había una empatía entre nosotros y cuando nos cruzamos de nuevo en México, en Artes, hablamos sobre esto de empezar algo para después expandir. Entonces, para mí es muy inspirador cuando encuentro proyectos más pequeños, más disruptivos, porque esto me trae un alerta para não entorpecer minha mente na forma de caminhar, de tratar do futuro. Não é? Nós falamos de algo que é lugar de incompreensão. Estamos a trabalhar sobre as formas do futuro, o que vem a caminho. Então, o que vem a caminho é algo que quando chega, as pessoas não lo entendem. Então, é preciso criar formas de relação com isto. E muitas vezes os pequenos núcleos são formas muito grandes de inspiração. Por isso, estamos ligados. Pasamos, obrigada, Rui, temos que continuar, pero seguimos hoxe e mañá por aquí tamén para seguir falando e continuamos co seguinte debate. Se queredes podes ir subindo xa as seguintes, imos minimizar a pausa.